always near. Bienvenidos al canal de Anatomía en 3D por Noé Fernando. Hoy vamos a ver la constitución del plexo braquial, tanto sus ramas colaterales, su trayecto, su inervación y algunos casos clínicos. ¿De dónde deriva el plexo braquial? Pues de la médula espinal. Recuerden que la médula espinal contiene una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia gris está constituida pues por cuerpos neuronales, por células amielínicas, no mielínicas, porque las fibras mielínicas corresponden a la sustancia blanca, pregunta de examen, ¿eh? Y también está constituida pues la sustancia gris por células de la neuroglia. Aquí tenemos a los astrocitos. Los astrocitos son importantísimos porque me constituyen junto con las células endoteliales la barrera hematoencefálica, pregunta de examen en histología y en fisiología. Ahora, ¿por qué es importante esta barrera hematoencefálica? Sencilla, porque esta barrera me va a impedir que no pasen algunos fármacos, algunos, ¿ok? Porque hay fármacos que pasan, por ejemplo, la talidomida, que es pues prácticamente un analgésico que se da a las mujeres embarazadas. Y pues cuando se le da este fármaco, el niño o el feto o el embrión nace con malformaciones congénitas, con una anencefalia y etcétera. Así que mucho ojo, ¿ok? Mientras que los astrocitos también a través de esta barrera hematoencefálica impiden supuestamente el paso de bilirrubina indirecta. ¿Por qué digo supuestamente? Porque igual pasa esta bilirrubina indirecta. Por fisiología ustedes van a saber que esta bilirrubina indirecta cuando pasa en el recién nacido al tronco cefálico, pues me va a formar el kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? Pues prácticamente es una anomalía que es a causa de la acumulación de bilirrubina indirecta. También hay una bilirrubina directa que es la normal que nosotros producimos. La bilirrubina indirecta es la bilirrubina que no es soluble al agua. ¿Ok, gente? Listo. Entonces, la médula espinal, recordando pues la sustancia blanca, tiene un surco medio anterior y un surco medio posterior. ¿Ok? Entonces, esta sustancia blanca, lo siento, tiene un cordón lateral que a su vez se divide en cordón anterior lateral que van a ser pues prácticamente el nervio espinal anterior, ¿ok? Mientras que del cordón lateral posterior me van a hacer pues el nervio espinal posterior. Ambos se van a unir para formar el ganglio cervical. Una vez que se forma el ganglio cervical, se va a dividir a su vez en dos, en uno anterior y en otro posterior. El anterior se llama así porque se dirige hacia anterior a las vértebras. Ahora, ¿por qué es importante que yo diga anterior y posterior? Porque si nace hacia anterior, es decir, por ejemplo, que están haciendo hacia anterior, va a ser motor, pero si nace hacia posterior, va a ser sensitivo, pregunta de examen, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cuál nos interesa? Nos interesa el que nace hacia anterior. ¿Por qué? Porque tanto como el plexo cervical y el plexo braquial van a ser del nervio espinal anterior, es decir, de las raíces motoras anterior o de las metámeras anteriores, que son motoras. Y ahí me va a ayudar a formar tanto como el plexo cervical, que van a ser desde C1 y se dirige hasta C4, y desde C5 me va a formar el plexo braquial. Aquí podemos observar C5 y me va a llegar a formar el plexo braquial hasta T1. Ahora, una pregunta clásica que se hacen los alumnos es ¿por qué existen 8 nervios cervicales si solo hay 7 vértebras cervicales? Sencillo, pues gente, miren, como pueden observar acá, la primera vértebra denominada atlas, por encima nace el primer nervio espinal, C1, y por debajo del atlas nace el segundo nervio espinal. Y así tenemos la C2 y el axis, por encima también van a ser el C2 y por debajo el C3. Esto sigue así solo, repito, solo hasta llegar a la vértebra C7. Vamos a llegar a la vértebra C7 y como pueden observar, sigue el mismo. Es decir, por encima nace la C7 y por debajo nace la C8. En la T1 ya es muy diferente. En la T1 ya el primer nervio torácico van a ser por debajo de esta vértebra. Como pueden observar, están haciendo por debajo, ya no están haciendo por encima. Y así continúa hasta llegar a la zona lumbar. Ojo con eso, que es pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, ahora que ya hablamos un poquito de eso, vamos a hablar de las relaciones que tiene este plexo. Entonces, las relaciones del plexo braquial a nivel cervical es con el escaleno medio y el escaleno anterior. Aquí se ubica en un triángulo denominado el triángulo interescalénico. Aquí está, este es el triángulo interescalénico que contiene a los troncos primarios del plexo braquial, como les voy a llegar a señalar ahí. Ahora, a este nivel también se relaciona con otro triángulo, pero al nivel de la cúpula del pulmón. Este es el pulmón y este es su cúpula. A este nivel se relaciona con el triángulo
suprarretropleural de Sevillot. ¿Cómo se forma este triángulo supra? Este es el pulmón por si acaso, estos son ligamentos. Ahora, ¿cómo se forma el triángulo suprarretropleural de Sevillot? Sencillo, por el ligamento vértebropleural y por el ligamento transverso pleural. A este nivel, este es el triángulo suprarretropleural. ¿Qué contiene? Contiene al famosísimo ganglio estrellado de New Power o cérvico torácico. Se lo voy a llegar a señalar en la aplicación. Ahora, este es el pulmón, ya les dije que se encuentra en la cúpula. Voy a poner un poquito a los ganglios, ¿ok? Y aquí podemos observar, lo siento, vamos a volver a ponerlo ahí. En la cúpula del pulmón pueden observar un ganglio. Ese ganglio es denominado el ganglio cérvico torácico o de New Power. ¿Cómo se forma? Se forma por el último ganglio cervical, que es este el que estoy señalando, con el primer ganglio torácico. Ahora, la compresión de este ganglio, pues prácticamente puede causar el síndrome de Pancovas, que va a llevar incluso con el síndrome denominado de Claude-Bernard-Horner. Importante esto porque puede llegar a causar un síndrome oculosimpático, ¿ok? Esto lo van a ver en años posteriores, pero bueno, ya les hice una aclaración. ¿Ok? Listo. Ahora, eso viene siendo las relaciones en el cuello. También hacia al nivel, pues prácticamente de la primera costilla, pueden observar acá, ya saben esto, ¿no? La arteria subclavia se va a convertir en arteria axilar. Entonces, cuando se convierte en arteria axilar, el plexo braquial llega a abrazar por delante a la arteria axilar, como pueden observar acá, y ahí sigue su trayecto dividiéndose en ramas y etcétera. Ahora vamos a ver la constitución del plexo braquial. El plexo braquial está constituido por las metámeras anteriores de C5 hasta T1. Desde aquí, C5 con C6 se unen para formar el tronco primario superior. C7 solito me va a formar el tronco primario medio. Y C8 con T1 me va a llegar a formar el tronco primario inferior. Estos troncos se van a dirigir hacia anterior y hacia posterior. Cuando todos los troncos se dirigen hacia posterior, me va a formar un tronco secundario, denominado el tronco secundario posterior, que está señalado de color verde, o también llamado fascículo posterior, o también denominado tronco secundario radio circunflejo. ¿Por qué? Porque va a llegar a terminar en dos nervios. Uno que se denomina el nervio radial y otro que se denomina el nervio circunflejo o axilar, que es este. Ahora, cuando el tronco secundario, cuando el tronco primario superior y el tronco primario medio se dirigen hacia anterior, me van a dar origen al fascículo lateral, o también llamado tronco secundario lateral, o también denominado tronco secundario anteroexterno, o también denominado tronco secundario medio músculo cutáneo. ¿Por qué se denomina medio músculo cutáneo? Pues porque va a llegar a terminar, es sencillo, ¿no? En el nervio músculo cutáneo y en la raíz lateral palmediano. Este es, por si acaso, el tronco secundario anteroexterno. Y bueno, como es fascículo lateral, que es su otro nombre, va a dar origen a la raíz lateral del nervio mediano. Y su otra rama terminal de este fascículo lateral va a llegar a ser el nervio músculo cutáneo. Y por último, el tronco primario inferior solito, nadie lo ayuda al pichón, cuando se dirige hacia anterior, me va a llegar a formar el tronco secundario anterointerno, o también denominado fascículo medial. ¿Ok? Este fascículo medial también va a llegar a terminar en tres nervios. Uno termina dando origen a la raíz medial del mediano, y otro da origen al nervio cubital, y otro da origen también al nervio cutáneo medial del antebrazo. De ahí su otro nombre de este fascículo medial, denominado pues el tronco secundario medio cúbito cutáneo. Sé que es confuso, pero bueno, así es la vida, gente. Ahora vamos a ver sus ramas colaterales. Las ramas colaterales del plexo braquial derivan de las siguientes. C5, C6 y C7 se unen para dar origen al nervio torácico largo o nervio respiratorio externo de Charles Bell, pregunta de examen. Mientras que C5, solo C5, me va a dar origen al nervio frénico, una ramita así para el nervio frénico. Porque recuerden que el nervio frénico está conformado desde C3, C4 y C5, y así me forman el nervio respiratorio interno de Charles Bell, o también denominado nervio frénico, pregunta de examen. Después C5 también me va a dar origen al nervio dorsal de la escápula. Luego pasamos al tronco primario superior, es este. El tronco primario superior me va a dar origen al nervio subclavio, que es el que estoy señalando acá, ese es el nervio subclavio. Y también me va a dar origen al nervio supraescapular, es el que estoy señalando ahora mismo. Luego, el tronco primario medio e inferior no da origen a ninguna rama colateral. Vamos al tronco secundario. El tronco secundario anteroexterno o fascículo lateral, que es el que estoy señalando ahora mismo, me va a dar origen al nervio pectoral lateral o mayor. Ahora se los voy a señalar ahora mismo. Este es el nervio pectoral lateral o mayor. Ahora, el tronco o fascículo medial o tronco secundario anterointerno me va a dar origen al nervio pectoral medial o menor. Este es, por si acaso, para que me forme a este nivel el asa de los pectorales. Aquí podemos observar el nervio pectoral lateral o mayor, y aquí podemos observar el nervio pectoral medial o menor, y aquí podemos observar el asa de los pectorales. Ahora pasamos al fascículo posterior, que es el que emite más ramas colaterales. El fascículo posterior da origen al nervio subescapular superior. También da origen al nervio subescapular inferior y por último da origen al nervio tóraco dorsal.
Y por último, les quiero recalcar que el nervio mediano pues prácticamente está conformado por una raíz lateral, pues que proviene específicamente del tronco secundario anteroexterno, y por una raíz medial que proviene del tronco secundario anterointerno o fascículo medial. Y así se forma el nervio mediano. Pregunta de examen, ¿eh? Ahora vamos a observar el trayecto de cada una de estas ramas colaterales. Ahora pasamos a estudiar el trayecto de las ramas colaterales del plexo braquial. Recuerden que lo que más pregunta es el trayecto de las ramas terminales del plexo braquial. Mucha atención con lo último. Vamos a empezar primero con el nervio torácico largo. Es este que estoy señalando. Recuerden que se forma por ramas que invierten C5, C6 y C7. Me forma el nervio torácico largo, respiratorio externo de Charles Bell, que pasa por el triángulo interescalénico, se dirige hacia inferior para llegar a inervar al músculo serrato anterior o mayor. Pasamos ahora al nervio dorsal de la escápula. Este nervio, pues prácticamente recuerden que nace de C5. Recuerden que está C5, ¿no? Da una rama y pues prácticamente se origina este nervio que se dirige hacia posterior y me va a llegar a inervar tres músculos. El primero que llega a inervar es el músculo angular del omóplato, es el que estoy señalando ahora mismo, o elevador de la escápula. Luego inerva al romboides menor y al romboides mayor. Pasamos ahora al siguiente nervio, que es la rama para el nervio frénico. Recuerden que también proviene de C5. Aquí podemos observar, esa es la rama que da, es pequeñita, para formar el nervio frénico o respiratorio interno de Charles Bell. Recuerden que se forman por ramas de C3, C4 y C5, y este nervio frénico es un nervio mixto. Pasamos ahora a las ramas que da el tronco primario superior. Recuerden que el tronco primario superior es este que está formado por C5 y C6. Una vez que se forma este tronco, me va a dar ramas 1, que es el nervio subclavio, pues que para inervar al músculo subclavio, ¿no? No es la gran cosa. Luego, la otra rama que se dirige hacia posterior es el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular se introduce por una escotadura, denominada la escotadura coracoidea. Esta escotadura se convierte en un agujero gracias al ligamento transverso superior de la escápula. El nervio pasa por el agujero, pero la arteria pasa por encima del agujero, así que mucha atención con eso, ¿listo? Ahora, este nervio supraescapular va a inervar al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Y listo. Ahora, recuerden que el tronco primario medio inferior no emite ramas colaterales. Pasamos ahora al tronco secundario anteroexterno, ¿ok? Recuerden que el tronco secundario anteroexterno va a dar origen al nervio pectoral lateral o mayor, que es este. Mientras que el tronco secundario anterointerno me va a dar origen al nervio pectoral medial o menor, que es el que estoy señalando ahora mismo, este. Ambos se unen, ojo, esto es pregunta de examen. Ambos nervios, es decir, el lateral y el medial, se unen al nivel de donde nace la arteria toracoacromial y me van a formar el asa de los pectorales. Entonces, si te preguntan, ¿dónde se forma el asa de los pectorales? Al nivel del origen de la arteria toracoacromial. Ojo con eso, pregunta de examen, ¿listo? Bueno, ahora pasamos a las ramas colaterales que emite el tronco posterior, ¿ok? Nos vamos a dirigir acá. Y aquí tenemos el fascículo posterior. Entonces, una de las primeras ramas que da va a ser el nervio subescapular superior y el inferior. Tanto el superior como el inferior me van a llegar a inervar al músculo subescapular, ¿ok? Inervan al músculo subescapular. Pero el nervio subescapular inferior, aparte de inervar al subescapular, me va a llegar a inervar al nervio redondo mayor. Por esa razón es que en TESTIT se conoce al nervio subescapular inferior como el nervio del redondo mayor. Ojo con eso, ¿listo? Y por último tenemos al nervio toraco dorsal, ¿ok? Que recuerden que también se origina del fascículo posterior para llegar a inervar al músculo dorsal ancho. Y aquí termina todas las ramas colaterales. Pasamos con las ramas terminales. Me olvidé mencionar la inervación de los nervios pectorales. Hay una mnemotecnia buena. Medial es mayor que lateral. ¿Qué significa? Que el nervio pectoral medial va a inervar al músculo pectoral menor y al músculo pectoral mayor. Mientras que el nervio pectoral lateral solo inerva al músculo pectoral menor. Pregunta de examen, ¿eh? Pasamos ahora a las ramas terminales del plexo braquial. Vamos a empezar primero con el nervio musculocutáneo. Recuerden que este se origina del tronco secundario anteroexterno, que da dos ramas, ¿no? Dos ramas terminales. Uno que es el nervio musculocutáneo y otro que es la raíz lateral para formar el nervio mediano. Pero bueno, estamos con este nervio denominado nervio musculocutáneo, también denominado nervio perforante de Casserius. ¿Por qué? Porque perfora a este músculo denominado músculo perforado de Casserius, también denominado músculo coracobraquial. Así de simple. ¿Quién perfora el músculo coracobraquial? Sencillo, el nervio perforante de Casserius o músculo cutáneo. Luego que perfora a este músculo se va a ubicar por encima del músculo y también por encima del músculo braquial, ¿ok? Pero se va a ubicar por debajo del músculo bíceps braquial, que es el que estoy señalando acá y lo estoy formando. Ahí está, ese es el músculo bíceps braquial. Quiere decir que si yo quiero encontrar a este nervio, tengo que diseccionar al músculo bíceps braquial. Pregunta de examen, para en práctica. Luego de que se forme, pues prácticamente este nervio, se dirige hacia inferior y lateral, es decir, hacia el epicóndilo, para llegar a terminar en el nervio cutáneo antebraquial, que este se divide en dos ramas, una rama anterior, lo siento, esta es la anterior, y esta rama posterior, e inerva sensitivamente toda esta región lateral que es del antebrazo. Ojito con eso, ¿ya? Ahora, ¿qué inerva? Pues prácticamente en resumen este nervio musculocutáneo, inerva al músculo coracobraquial, inerva al músculo braquial, y también inerva al músculo bíceps braquial, que ya lo quité, no se olviden, y también inerva sensitivamente, ojo, lo demás era motora, también inerva sensitivamente la región lateral del antebrazo. Pasamos al siguiente músculo.
Ahora vamos a estudiar el nervio mediano. Este nervio se forma por ramas que le brinda el fascículo lateral o tronco secundario entero-externo y el fascículo medial o tronco secundario entero-interno. Y así se forma el nervio mediano, que se ubica por delante de la arteria axilar. Esta arteria axilar pasa a cambiar de nombre a arteria humeral, que es la que estoy señalando acá, esta grandota, justo después de que pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor. No te puedes olvidar de eso, ¿listo? Entonces, este nervio mediano ni bien nace, viene siendo satélite de un músculo, denominado el músculo coracobraquial. Si te preguntan cuál es el nervio satélite del músculo coracobraquial, es el nervio mediano. Pero ¿quién inerva el músculo coracobraquial? Es el nervio perforante de Casserius o músculo cutáneo. No te olvides que este nervio inerva toda la región anterior del brazo, es decir, al bíceps braquial, al braquial anterior y al músculo coracobraquial. No te olvides. Ahora, este nervio mediano en el brazo pues prácticamente se relaciona bastante con la arteria humeral, tanto que va a formar el componente básculo nervioso del brazo. Pero hay una diferencia grande entre las dos. No es que sea una arteria y otro nervio. No. Es que el nervio mediano no emite ninguna rama en el brazo, mientras que la arteria humeral sí emite ramas para irrigar en el brazo. Así que mucho ojo con eso, ¿listo? Ahora, este nervio mediano, que recuerda que es el componente básculo nervioso junto con la arteria humeral, se dirige por el borde interno del músculo bíceps braquial para ubicarse en el surco bicipital interno, delimitado por el músculo pronador redondo y por el músculo bíceps braquial. A este nivel, el contenido viene siendo la arteria humeral o braquial y el nervio mediano. Este nervio mediano, después de incorporarse a este surco, se introduce entre la cabeza del músculo pronador redondo. Vamos a poder observar que este músculo tiene dos cabezas. Una cabeza que es la famosísima cabeza cubital, que es esa, y otra cabeza humeral. Y ahí podemos observar cómo sale el nervio mediano. Ahí, este nervio mediano, ni bien sale, va a dar ramas para inervar a la región epicondílea, es decir, a los músculos epicondilios. ¿Cuáles son esos músculos? Inerva al músculo pronador redondo, al músculo flexor radial del carpo, al músculo palmar largo, pero no inerva al músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior. No lo inerva. Pregunta de examen. ¿Quién inerva este músculo? Lo inerva el nervio cubital. Mucho ojo. También el nervio mediano, pues prácticamente va a llegar a inervar al músculo flexor superficial de los dedos. Es este, lo inerva completamente. A nivel del antebrazo, este nervio se ubica entre dos músculos, que es pregunta de examen. Se ubica entre el músculo flexor largo del pulgar, al cual lo inerva, y también se ubica entre el músculo flexor profundo de los dedos. A este nivel, solamente lo inerva el nervio mediano al flexor profundo de los dedos, solo su mitad radial. Es decir, que va a inervar al dedo índice y al dedo medio, nada más, ¿ok? Listo, no se olviden con esto. Luego el nervio mediano se dirige hacia más inferior para llegar a inervar al pronador cuadrado. ¿Listo? Ahora, al nivel de la mano, pues prácticamente este nervio mediano se va a ubicar en un túnel denominado el túnel carpiano. Recuerden que el túnel carpiano está delimitado el techo por el retináculo flexor, mientras que el piso es por los huesos del carpo. Ya saben, ese pipí, escafoide, semilunar, piramidal, no es pisiforme. Así que no se olviden. Recuerden pues que tanto como el hueso pisiforme y el hueso ganchoso, van a servir pues prácticamente de ganchos de inserciones para el retináculo flexor. Listo, no se olviden de eso, que es muy importante. Ahora, vamos a hacer un corte horizontal para que puedan observar en 3D la fantasía de este túnel carpiano. ¿Listo? Entonces, voy a formar acá un poquito y van a poder observar pues prácticamente en un corte horizontal. Entonces, el túnel carpiano va a estar formado de la siguiente manera. Vamos a dirigirnos hacia la región palmar. Queremos dirigirnos hacia la región palmar. Y ya está. Ya estamos en la región palmar. En la región palmar, todo lo que ven acá es el túnel carpiano. ¿Cuál es el contenido del túnel carpiano? Sencillo. Hacia profundidad está ubicado el músculo flexor profundo de los dedos. Son 4 tendones. Superficial está los 4 tendones del flexor superficial de los dedos. Luego ubicamos al nervio mediano. ¿Ok? Importantísimo. ¿Dónde está el nervio mediano? Porque hay un síndrome del mediano. ¿Ok? Que duele bastante a este lugar. Y luego observamos un tendón más, que es el tendón del flexor largo del pulgar. Y también observamos otro tendón más que lo vamos a llegar a formar un poquito. Y aquí está, es el músculo flexor radial del carpo. Y así tenemos los 10 tendones. 4 que le corresponde al flexor profundo de los dedos, 4 al flexor superficial, 1 que le corresponde al flexor largo del pulgar y otro al flexor radial del carpo. Y al nervio mediano, obviamente. A este nivel, pues prácticamente el nervio mediano, presten mucha atención, que esto siempre lo llegan a tomar. ¿Ok? Presten mucha atención. Ya, a este nivel, pues prácticamente el nervio mediano emite ramas. Ramas sensitivas y ramas motoras. ¿Cuál es la única rama motora que emite esta región? Lo que está de amarillo es la rama motora, por si acaso. Este nervio mediano emite una rama denominada la rama tenariana. Vamos a quitar un poquito de esto. Y esta es la rama tenariana, importantísima, porque esta rama tenariana va a llegar a inervar a los músculos tenares de la mano. ¿Cuáles son esos músculos tenares? Ojo, no lo inerva a todos, sino a la mayoría. Les voy a decir a cuáles inerva y a cuáles no inerva. Inerva al músculo aductor corto del pulgar, positivo, sí lo inerva, ¿listo? Ya. ¿Inerva al músculo oponente del pulgar? Sí, lo inerva. ¿Inerva al músculo flexor corto del pulgar? Sí, pero no. ¿Qué quiere decir sí, pero no? No es como tu ex indeciso. ¿Qué quiere decir? Que solo inerva la cabeza superficial del flexor corto del pulgar. ¿Ok? Este tiene dos cabezas, una profunda y otra superficial. Solo la cabeza superficial lo inerva. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Ya. Y bueno, también, esos músculos inerva. No va a inervar a los siguientes músculos. No inerva al músculo aductor del pulgar, ni tampoco a la cabeza profunda de este músculo. Ya te dije, ¿no? Del flexor
corto del pulgar, ya que la cabeza superficial está inervada por el mediano, pero su cabeza profunda no está inervada por el mediano. Muchos, solo son dos músculos, ¿ok? Que no inerva, ¿ok? Es el aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto, pues, del pulgar. Cansa, pero bueno, gente, así es la vida. Ahora, eso viene siendo la rama motora, muchos que eso suelen preguntar. Luego, pues prácticamente el nervio mediano emite una rama sensitiva, pues para inervar la región de toda la mano. Vamos a poder observar, o sea, no de toda la mano, sino de la región radial. Ya me van a entender, ¿ya? El nervio mediano emite una rama que es la rama, el segundo ramo del nervio palmar digital lateral del pulgar. Es mucha cosa que se aprendan así. Yo quiero que se aprendan mejor de la siguiente manera. ¿Quién está inervando, pues, sensitivamente el pulgar? El nervio mediano. ¿Quién inerva sensitivamente el índice? El nervio mediano. ¿Quién inerva el nervio medio? El nervio mediano. ¿Y quién inerva la mitad radial del dedo, pues prácticamente anular? El dedo, lo siento, el nervio mediano. ¿Listo? No se olviden. Entonces, todo el pulgar, el índice, el medio y el anular, su mitad radial, está inervado por el nervio mediano. A través de ramas, obviamente. Aquí podemos observar unas ramas que es rama digital palmar común del primer espacio interóseo. Pues para que llegue a inervar al primer dedo y luego la segunda rama del segundo espacio interóseo, el tercero para el tercer espacio interóseo, lo cual yo no lo veo importante. Así que simplemente con que se aprendan con que inerva al dedo índice, al dedo medio, a la mitad radial del dedo anular y al dedo pulgar, basta, porque jamás en tu vida te van a preguntar esto, te lo aseguro. Listo. Luego, ¿a quién es más inerva? Importantísimo, el nervio mediano va a inervar a los dos lumbricales externos, es decir, a los dos lumbricales que le pertenecen a la parte radial, este lumbrical y este lumbrical. Eso es el nervio mediano, vamos al siguiente nervio. Pasamos al nervio axilar o circunflejo. Este nervio nace del tronco secundario posterior o fascículo posterior. Ni bien nace, se dirige hacia la cara anterior del músculo subescapular. Pasa por inferior para introducirse a un cuadrilátero, denominado el cuadrilátero húmero tricipital de Belbo. ¿Cómo está delimitado esto? Sencillo. Hacia superior por el redondo menor, hacia inferior por el redondo mayor, hacia medial por la cabeza larga, el músculo tríceps braquial, y hacia lateral pues por el hueso húmero que está en transparencia. Si yo lo elimino el hueso húmero, voy a ponerlo, van a ver, y aquí podemos observar este cuadrilátero húmero tricipital de Belbo. ¿Cuál es el contenido de esto? Sencillo, es el nervio axilar o circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. A este nivel, el nervio circunflejo da una rama para inervar al músculo redondo menor y otra rama para inervar motoramente, estoy recalcando, motoramente para el redondo menor y motoramente para el músculo deltoides, que les voy a llegar a formar acá, y así inerva motoramente este nervio circunflejo. Y luego da otra rama, que es esta chiquitita, que es para llegar a inervar a toda la región lateral sensitivamente, pues de la región del deltoides, ¿ok? Y ahí termina este nervio. Pasamos al nervio radial. Este nervio nace del fascículo posterior. Una vez que nace el nervio radial está por encima del músculo subescapular y por detrás de la arteria axilar. Este nervio se dirige hacia posterior, donde se le ve pasar por el triángulo húmero tricipital del argentino Avelino Gutiérrez. Mucho ojo, no te confundas con el cuadrilátero húmero tricipital de Belbo, que ese le correspondía pues al nervio axilar. Este es el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez, donde se le ve pasar al nervio radial. Este es el nervio radial. ¿Cuáles son los límites de este triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez? Sencillo, hacia superior por el redondo mayor, hacia medial por la cabeza larga del tríceps y hacia lateral por el hueso húmero. Ya sabemos que se le ve pasar al nervio radial. Una vez que se le ve pasar, el nervio radial se dirige hacia posterior en la cara posterior del hueso húmero para alojarse en el canal de torsión junto con la arteria humeral. Pregunta de examen. ¿Qué aloja el canal de torsión? Aloja al nervio radial y a la arteria humeral profunda, ¿ok? La arteria humeral profunda, no te confundas eso. Muy importante el triángulo, el cuadrilátero, el canal de torsión, porque son preguntas de exámenes. Ahora, este nervio radial se va a dirigir hacia la cara lateral, pues prácticamente del hueso húmero. Va a estar por debajo, específicamente de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Se va a dirigir hacia lateral, ¿ok? Y más lateral para llegar específicamente al surco bicipital externo. Recuerda que había un surco bicipital interno que le correspondía al nervio mediano. Este es el surco bicipital externo que le corresponde al nervio radial. Límite. Hacia lateral el músculo braquioradial y hacia medial pues el músculo bíceps braquial. Una vez que tenemos a este pues surco bicipital externo, el nervio radial se dirige hacia inferior. Una vez que se dirija hacia inferior, específicamente en este lugar, el nervio radial se va a dividir en dos ramas. Una rama anterior netamente sensitiva y otra rama posterior, que es la que está de este color, netamente motora, ¿ok? Netamente motora. Esta rama posterior es la que va a perforar un músculo, denominado el músculo supinador corto. Pregunta de examen, ¿quién perfora el músculo supinador corto? La rama profunda del nervio radial. Vamos a empezar a describir ahora las ramas que emiten este nervio radial, tanto a nivel del antebrazo y al nivel, pues prácticamente del brazo. Vamos a empezar primero con a nivel del brazo. A nivel del brazo, el nervio radial va a inervar al tríceps braquial, tanto como su cabeza larga, su cabeza lateral y su cabeza medial del tríceps braquial. Como podemos observar, esta es la cabeza medial. De la rama que le da para la cabeza medial, va a ir para inervar al músculo anconio. Es decir, la rama para la cabeza medial del tríceps también inerva al músculo anconio. Listo, no se olviden. Luego, este nervio radial, aparte de inervar motoramente a la parte posterior del brazo, también inerva sensitivamente a la parte posterior del brazo, gracias al nervio cutáneo posterior del brazo. Y también inerva sensitivamente la parte lateral del brazo, es decir, esta parte,
Gracias a un nervio, denominado el nervio cutáneo braquial lateral inferior del brazo. Recuerda que el nervio cutáneo braquial lateral superior del brazo le correspondía al nervio axilar. Mucho ojo con eso. Después de hacer esa inervación, pues prácticamente el nervio braquial, como les dije, también va a llegar a inervar pues el primer radial, ¿ok? Y inerva al primer radial, ahora les voy a señalar, ¿ok? Ya, es el primer radial y luego también inerva al segundo radial, ¿ok? Esos son sus nombres modernos, por si acaso, extensor radial largo del carpo y al extensor radial corto del carpo. Ahora, después de que haga esta inervación el nervio radial, como les dije, el nervio radial se divide en dos ramas. Una rama anterior, que es netamente sensitiva, y vamos a empezar a describirla, y otra rama posterior, que es netamente motora, empezando por la rama anterior. Esta rama anterior va acompañada de la arteria radial. La arteria radial es su acompañante principal y van a estar cubiertos por el músculo braquiorradial, importantísimo. Cuando se quita el músculo braquiorradial, se puede observar a la rama anterior del nervio radial, que es netamente sensitiva, junto con la arteria braquial. Pregunta examen en práctica, gente. Listo, después de observar pues prácticamente a esta rama sensitiva, por si acaso, este nervio radial anterior se dirige pues hacia lateral y hacia posterior, para poder ubicarse en una tabaquera anatómica. Pregunta examen, ¿dónde se ubica la tabaquera anatómica y cuáles son sus límites? Sencillo, se ubica pues obviamente en el dorso de la mano hacia lateral. ¿Cuáles son sus límites? Sencillo. Hacia lateral va a ser, es lateral porque obviamente esto es el pulgar, por si acaso. Hacia lateral vamos a poder encontrar a los siguientes músculos. Primero, al aductor largo del pulgar, que es este. Luego tenemos al extensor corto del pulgar, eso es hacia lateral. Mientras que hacia medial tenemos al músculo extensor largo del pulgar, es el que estoy señalando. Y esto, lo que pueden observar acá, este espacio es denominada la tabaquera anatómica, que es donde contiene a la arteria radial también, y también a la división anterior del nervio radial. Toda esta distribución pues es sensitiva. Inerva al pulgar, al dedo índice, y también inerva pues prácticamente al dedo medio, y también inerva a la mitad lateral o radial del dedo anular. Mucho ojo con eso, ¿ya? Listo. Bueno, ahora algo que destacar acá es pues que la arteria radial, nunca se tienen que olvidar esto en su vida. ¿Dónde se ubica este nivel de arteria radial? Se ubica pues en el canal radial. ¿Cuáles son sus límites? Hacia lateral pues tenemos al músculo braquiorradial, el que estoy señalando acá, y hacia medial tenemos al flexor radial del carpo y de piso al músculo pronador cuadrado. Límites del canal radial, que es donde se toma el pulso. Mucho ojo que te lo suelen preguntar. Ahora, pasamos a escribir la rama profunda del nervio radial. Esto sí es complicado, gente, así que presten mucha atención, que se lo animé y se lo dibujé todo para que puedan entender. Entonces, esta es la rama profunda, que está pues de color celestito. Le dije que la rama profunda perfora el músculo supinador corto. Esta rama profunda se va a dirigir pues hacia inferior del supinador corto, se va a dirigir por debajo y lo vamos a poder observar hacia posterior. Van a ver ahorita mismo. Entonces, para poder observar todo esto, tengo primero que específicamente difuminar pues prácticamente todos estos músculos, ¿ok? Me van a llegar a entender todo lo que le diga si lo difumino. Ya. Una vez difuminado, vamos un poquito más. Ahora sí. Una vez difuminado, podemos observar aquí a la rama posterior motora del nervio radial. Esta rama posterior es también denominada nervio interóseo posterior. Esta rama posterior se vuelve a dividir en dos ramas. Una rama anterior y otra rama posterior. La rama anterior, ¿a quién inerva? Mucho ojo. Todo lo que está de azul inerva la rama anterior, ¿ok? Y se los voy a decir. Inerva al siguiente músculo, al aductor largo del pulgar, como pueden observar acá. También va a llegar a inervar, vamos a ir un poquito más inferior. Ya le di que inerva al aductor largo del pulgar. También va a llegar a inervar al músculo extensor corto y largo del pulgar. Como pueden observar, este es el extensor largo del pulgar. Más abajito vamos a poder observar los otros músculos. Tengo que seguir difuminando. Y ahí podemos observar al siguiente músculo. Creo que este es el extensor corto del pulgar. Y por último, inerva al extensor del índice, que es este pequeño, ¿ok? Ese es el extensor del índice. Mucho ojo, se los dibujé todo bonito para que puedan entender. Mientras que la rama posterior, ¿ok? Recuerda que estamos en el nervio interóseo posterior, que se divide un anterior y posterior. La rama posterior, que está pues de rosa gay, la rama posterior pues prácticamente va a llegar a inervar los siguientes músculos. Primero, inerva al músculo extensor del meñique, que es el que estoy señalando ahora mismo. Es el extensor del meñique. También inerva al extensor de los dedos. Y por último, al cubital posterior. ¿Recuerdan quién inerva al cubital anterior? Ya se olvidó. El nervio cubital, pues te dije. Ahora, el cubital posterior inerva el nervio radial. Pregunta de examen, gente. ¿Listo? Listo, gente. Y bueno, recuerden pues en síntesis, el nervio radial se encarga de inervar toda la parte posterior del brazo y lateral, y del antebrazo inerva los músculos laterales del antebrazo, la región posterior del antebrazo, tanto motoramente como sensitivamente, y en la mano pues prácticamente va a llegar a inervar al pulgar, al dedo índice, al dedo medio y también al dedo anular, pero su mitad radial o su mitad lateral. Vamos al siguiente nervio. Vamos a ver el nervio cutáneo medial del antebrazo, que es una rama terminal medial proveniente del fascículo medial o segundo tronco anterointerno. También vamos a ver al nervio cutáneo medial del brazo, que algunos autores lo llaman pues como una rama colateral proveniente del fascículo
músculo medial del plexo braquial. Ahora, empezando por el primero. Estos dos nervios por si acaso son sensitivos. Voy a empezar por el primero, que es el nervio cutáneo medial del antebrazo. Está relacionado hacia posterior con la arteria axilar. Este nervio cutáneo medial del antebrazo, al nivel del tercio superior del hueso húmero, podemos observar a este nivel, este nervio cutáneo medial del antebrazo se va a bifurcar en dos. En una rama que es más medial, conocido como el ramo cutáneo medial del brazo, que va a inervar a toda la fascia braquial, ¿ok? Eso va a inervar. Luego, una rama más lateral, como podemos observar ahí, conocida como la rama cutánea medial del antebrazo. Esta rama cutánea medial del antebrazo es lo único que te pueden preguntar. ¿Por qué? Porque esta va a salir por un agujero que le hace la vena basílica. Y aquí podemos observar el nervio cutáneo medial del antebrazo. Aquí podemos observar en el cual se va a volver a bifurcar en dos, en una rama que es anterior y otra que es posterior. La rama anterior, como podemos observar, se va a dirigir hacia la parte del codo y todas se van a dirigir hacia la parte interna del antebrazo, como podemos observar. Entonces, este va a inervar sensitivamente la parte interna del miembro superior. Eso va a inervar, pero no toda, pues no, la parte de la muñeca no va a inervar, sino podríamos decir que va a inervar tanto como el tercio superior y el tercio medio de la parte del antebrazo. Lo demás lo inerva el nervio músculo cutáneo. Eso va a inervar por parte del nervio cutáneo medial del antebrazo. Ahora, la otra ramita, mejor dicho, el otro nervio, conocido como el nervio cutáneo medial del brazo, que ahora vamos a poder observarlo, te dije que nacía como una rama colateral o una rama terminal, otros autores también dicen, del fascículo medial, ¿ok? Del fascículo medial o segundo tronco anterior interno. Esta ramita, como podemos observar, se va a dirigir específicamente ¿a dónde? A la cara interna, pues, del brazo, en el cual va a terminar inervando a la fascia braquial, como podemos observar ahora mismo. Este nervio también algunos autores le denominan nervio accesorio e inerva, en síntesis, la cara interna y superior del brazo, ¿ok? Y la parte de la axila. Eso vendría siendo. Ahora sí, gente, pasamos a describir la última parte del plexo braquial, denominado nervio cubital. Recuerden que este nervio cubital nace como una rama terminal del fascículo medial. Ni bien nace el nervio cubital, se dirige por delante de la arteria axilar, que es esta. Después se dirige hacia medial del hueso húmero, pero por delante del tríceps braquial. Este nervio cubital se dirige hacia medial para poder ubicarse hacia posterior en un canal, denominado el canal epitrócleo-lecraniano. A este nivel, tú te das un golpe y te empieza a dar calambre. Luego, a este nivel, empieza a dar los ramos articulares para la articulación del codo. Después, este nervio cubital entra por la cabeza del músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior. Una vez que entra, emite unas ramas para inervar al músculo cubital anterior. Después, este nervio cubital se hace satélite de la arteria cubital. Aquí podemos observar. Se ubica por encima del músculo flexor profundo de los dedos, a cual lo inerva. Recuerda que el flexor profundo de los dedos tiene doble inervación, ¿ok? La primera inervación es dada por el nervio mediano, la cual inerva la mitad radial del flexor profundo de los dedos. Es decir, inerva al dedo índice y al dedo medio, mientras que la mitad medial o cubital del flexor profundo de los dedos está dado por el nervio cubital, es decir, que inerva al dedo anular y al dedo del meñique. Mucho ojo con eso, que es pregunta de examen, gente, al igual que el canal epitrócleo-lecraniano. Luego, este nervio cubital sigue acompañado de la arteria cubital a nivel del tercio inferior del antebrazo, se ubica entre el músculo flexor profundo de los dedos y el cubital anterior. Antes de entrar a la muñeca, el nervio cubital junto con la arteria cubital tiene que pasar por un canal, denominado el canal de Guyon. El canal de Guyon está delimitado hacia medial por el hueso pisiforme y el gancho, el hueso ganchoso, y hacia lateral y techo va a estar cubierta por una vaina osteofibrosa, que es esta, ¿ok? La que acabé de minar. Prácticamente la vaina osteofibrosa estaría cubriendo así, ¿ok? Tendón osteofibrosa. Ahora, el contenido, que es lo más importante, el contenido del canal de Guyon es la arteria y nervio cubital. Pregunta de examen, gente, no te puedes olvidar de eso. Luego de introducirse por el canal de Guyon, el nervio cubital se divide en dos ramas. Una rama superficial, que es netamente sensitiva, y otra rama profunda, que es netamente motora. La rama superficial, que es netamente sensitiva, va a llegar a inervar al dedo meñique y también a la mitad cubital del dedo anular, porque recuerda que la mitad radial del dedo anular está dada por el nervio mediano. Ojo con eso. Luego, esta rama sensitiva a su vez da pues una rama denominado el ramo comunicante nervio mediano, que le pertenece al nervio cubital. ¿Para qué? Para que se comunique con el nervio mediano. Y a este nivel hace una sinaxis, que en TESTIP se conoce como anastomosis de Ritchie-Carnot. Está muy mal dicho eso, anastomosis, porque eso se da solo para las arterias, no para los nervios. Para los nervios es sinaxis, pero bueno, es nomenclatura antigua, y a este nivel se da la anastomosis de Ritchie-Carnot, que es netamente fisiológica, no es patológica como por ejemplo la anastomosis de Marinacci, que se da al nivel del antebrazo. Ojo con eso, ¿listo? Ya, no expliqué por si acaso la rama superficial del nervio cubital, división medial, pues porque simplemente inerva al meñique. Y esta, que es la rama superficial del nervio cubital del espacio interóseo, pues porque simplemente me va a llegar a inervar parte del meñique y la mitad cubital del dedo anular. Ojo con eso. Fácil, ¿verdad? Igual, acabé explicándolo sin querer queriendo. Pero bueno, tenemos entonces el ramo profundo del nervio cubital, que se introduce junto con la rama palmar profunda de la arteria cubital, ¿ok? Una vez que se introduce este ramo profundo, me va a llegar a inervar a todos los músculos de la región hipotenar.
Y también inerva al músculo aductor del pulgar. Y también inerva a los músculos lumbricales externos. Es decir, al tercer y al cuarto lumbrical, que es este. Recuerda que el primer y segundo lumbrical va a estar inervado por el nervio mediano. Entonces, repito, el nervio mediano inerva a los dos lumbricales externos. Mientras que el nervio cubital inerva a los dos lumbricales internos. Me confundí anteriormente, creo que dije el nervio cubital inerva a los dos lumbricales externos. Pero es interno, ojo. Luego tenemos que también inerva a la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar. No te olvides, inerva a la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar, ya que la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar está dado por el nervio mediano. Y también inerva a los interocios palmares y a los interocios dorsales. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.